En la clase de hoy veremos cómo crear nuestro propio plano máster. Podemos incluir nuestro logo, nuestro título, podemos incluir una descripción, una escala, un objeto de revisión y un nombre e ID de plano. Además, crearemos el resto de planos, incluyendo las vistas creadas. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. Como ya hemos visto en la introducción, lo que vamos a ver hoy es el tema de planos. Vimos el mapa de proyecto, vimos el mapa de vistas, con todas las vistas ahí bien organizadas, y ahora nos vamos a ir al libro de planos. ArchiCAD nos trae un conjunto de planos establecidos por defecto con unas vistas que se encuentran dentro de estos planos. Si abrimos uno de ellos, vamos a ver que se nos está actualizando, y lo que se está actualizando es la vista que ArchiCAD introduce por defecto en uno de los planos. Ahí vemos que en este caso el alzado está dentro de ese plano. Ahí se encontraría en alzado. Bien, si nos vamos abajo, hay un apartado que dice Master. Estos son planos Master. ¿Qué son los planos Masters? Planos tipo, si nosotros lo abrimos, vemos que hay una cierta configuración con unos márgenes, unas líneas y distintos objetos. Por ejemplo, tenemos un logo, que nosotros podemos poner nuestro propio logo, un historial de revisión, que es un objeto bastante importante, el título del proyecto, la dirección, el nombre del plano, el estado en el que se encuentra, etc. Es decir, vamos a crear un plano tipo. Para ello nos vamos a ir al organizador y una vez que está abierto nos acordamos ventana de la izquierda y ventana de la derecha. Teníamos nuestro mapa de vistas, teníamos nuestros libros de planos y en la izquierda mapa de proyectos, mapa de vistas, que lo que haremos será mover de las vistas directamente a los planos, arrastrando, pinchando y arrastrando. Bien, plano máster. Si yo le doy al botón derecho en plano máster, puedo crear uno nuevo, con un nombre, una dimensión, unos márgenes específicos. Si le damos a cancelar, vamos a ver un momentito que todos esos objetos yo se los puedo introducir a mi plano máster. Bien, vamos a crear uno nuevo. Con botón derecho en plano máster, crear nuevo plano máster. Yo en este caso le voy a llamar Corbu A3. El tamaño que va a tener es un A3 isométrico. Le puedo decir que esté en vertical u horizontal y los márgenes que vienen de 15 milímetros están bien establecidos por defecto. Se los podría cambiar además. Entonces vemos que lo que se me ha creado es una hoja en blanco y yo ahora la tengo que configurar de tal forma que cree un plano tipo y me sirva para todos esos planos. Si yo abro ese plano A3 horizontal por defecto, lo que voy a hacer es copiar esos elementos. Los selecciono y con control C vuelvo a abrir mi plano tipo y control V para pegar. Así he pegado todos los elementos de un plano a otro. ¿Por qué? Porque hay elementos que me van a servir y otros no me van a servir y los puedo borrar. Por ejemplo, esta línea perimetral que me he copiado, la puedo borrar. Le doy a suprimir y la elimino. Sin embargo, este elemento lo voy a mantener porque es un elemento bastante importante. Por tanto, lo voy a mover con control D y lo voy a dejar por ahí flotando a la izquierda. Más tarde lo usaremos. Tengo más elementos que no me valen, por ejemplo este texto de aquí, los puedo ir eliminando, al igual que estas líneas, no me van a servir. Ahí vemos esa imagen, en este caso la vamos a eliminar, ya que nosotros podremos insertar nuestro propio logo. Estos objetos tampoco me interesan. Este objeto de aquí sí me interesa, donde nos aparece la dirección del proyecto, vemos que nos viene de una forma automática porque la habíamos definido en las primeras clases. El nombre del dibujo también me interesa, así que lo voy a mover por ahí arriba, nos acordamos, con control D. La ID del plano también me interesa, me lo voy a mover por ahí. La revisión, bastante importante, esto lo veremos en las últimas clases, pero es un objeto muy importante de ArchiCAD. La escala del dibujo también la podremos mantener. Y estos elementos de aquí, si no me interesan, yo los puedo borrar. Vemos que son elementos que son textos, que los tenemos ahí a la izquierda con sus propiedades. Son líneas, es decir, es puro dibujo 2D. Yo voy a configurar ahora un plano tipo con estos elementos, pero tú puedes configurarlo como a ti más te guste. Si yo pincho uno de estos elementos y me da propiedades, vemos que ahí podría cambiar el estilo de texto, el color, etc. Bien, pues vamos a empezar a configurar nuestra cartela. Este elemento de aquí es el historial de revisiones, es súper importante. Si lo abrimos es un objeto y se encuentra en símbolos gráficos y se llama historial de revisión. Vamos a dar a cancelar, más tarde lo veremos un poquito más en detalle. Y abajo me voy a empezar a construir mi cartela, como ya dije, con estos elementos. Bueno, pues lo que voy a hacer
es construirme una cartela con puro dibujo a línea 2D, como si estuviésemos dibujando en cualquier otro programa de diseño 2D. Voy a empezar a configurar mi cartela con una serie de líneas verticales y horizontales. Ahí insertaré en un ratito el logo. Para ello, si nos vamos a más, me voy abajo del todo, donde dice herramienta figura, yo puedo insertar una foto. Si pincho en el icono, vemos que le podemos dar a abrir, buscar una foto que a nosotros nos interese. En este caso yo voy a elegir el logo de Corbu y lo voy a insertar. Ahí nos vienen con unas dimensiones por defecto, pero yo lo puedo cambiar una vez esté en el plano. Si selecciono el elemento, lo puedo mover con control D y además le puedo cambiar sus dimensiones. Vemos que arriba le puedo cambiar esas dimensiones y por defecto ya se me va a cambiar la otra dimensión. Bien, lo puedo mover con control D, pincho y me lo dejo ahí en la esquina inferior izquierda. Y vamos a seguir dibujando líneas. En este caso yo voy a utilizar una línea vertical que me vaya separando todos los textos dentro de la cartela. Como dije al principio, esto es demasiado personal, es decir, puede que a ti te guste más hacer una cartela vertical o una cartela sin líneas, solo con textos o solo con imágenes, etc. Yo ahora te doy un ejemplo para poder empezar con algo. Ahora voy a crear un texto A4 de altura, y le voy a llamar Casa de Blas, que es el título del proyecto. Lo voy a dejar en negrita, control D, y lo voy a mover hasta ajustarlo bien en la cartela. Bien, me voy a copiar esa línea a la derecha para comenzar con un texto nuevo. Bueno, pues lo que viene ahora es la dirección. Dentro de la dirección, si yo hago doble clic, puedo eliminar elementos que no me interesan y solo dejar los que me interesan. En este caso, la dirección. Me la voy a mover abajo a la cartela con control D, ya sabemos cómo se hace. Esto es un proceso muy mecánico, lo único que tienes que hacerlo es una vez hasta que tengas tu plano tipo, y cuando tengas un plano tipo, un plano máster que te funciona, pues ya este proceso no lo tienes que volver a repetir, ya te servirá para siempre. Bien, vamos a terminar de ajustarnos ahí ese texto y esas líneas verticales para que nos quede bonita la cartela. Bien, lo que vamos a hacer es insertar ahora el elemento de la escala. Igual, voy a hacer doble clic para abrir lo que aparece dentro y yo me quiero quedar con ese elemento, pero no donde dice escala dibujo, eso no me hace falta, entonces lo puedo borrar. Pincho fuera y ahora este elemento con control D me lo muevo hasta abajo. Lo ajusto en la cartela y además yo puedo continuar escribiendo. Voy a escribir que está en un formato A3. Esas almohadillas que me aparecen se van a transformar automáticamente cuando yo inserte un dibujo a una escala determinada. Vamos a dejar un pequeño espacio ahí para el símbolo norte, lo veremos más adelante. El símbolo norte solo lo vamos a ajustar en planta. De momento lo que nos vamos a hacer es mover el historial de revisión. El historial de revisión, si yo pincho uno de los extremos, lo puedo ajustar en altura, pero vemos que las filas se me hacen mucho más estrechitas. Entonces lo voy a estirar un poco, me voy a ir a sus propiedades y dentro de sus propiedades yo puedo cambiar varias cosas. Si me voy, por ejemplo, a definiciones del historial de las revisiones, vemos que tenemos un montón de opciones para cambiar. ¿Cómo queremos que se muestre? Solo con un recuadro, con líneas verticales, horizontales, cuántas filas, cuántas unidades. Yo en este caso le voy a decir que 3 filas. Vemos ahí cómo se me ha actualizado la miniatura y podría seguir cambiando más cosas. Por ejemplo, ahí tenemos los elementos que me están apareciendo en este historial de revisión. Vamos a mover un momentito la ventana, vemos que nos aparece la ID de revisión, el cambio, el nombre del cambio y la fecha. Pues son esos elementos que tengo ahí. Yo podría añadir más elementos. Si desplegamos vemos todos los elementos que yo podría ir añadiendo. De momento con estos nos valen. Y en la siguiente pestaña yo tengo la opción de cambiarle el texto de una forma personalizada. Por ejemplo, ID de revisión yo lo podría llamar únicamente ID. Bueno, todos estos cambios podemos ir pasando por todas las pestañas e ir configurando nuestro historial de revisión a nuestro gusto. Le damos a OK y vamos a terminar de ajustar en plano este historial de revisiones. Lo vamos a estirar un poquito en horizontal y nos lo vamos a mover a la izquierda. Bien, el siguiente elemento es la ID del plano, nos lo vamos a colocar
ahí abajo y vamos a borrar ese elemento de ID de plano. Todas las almohadillas, vemos que hay algunos textos con almohadillas, esos son textos inteligentes que van a estar relacionados con el dibujo que insertemos en el plano. Es decir, la ID del plano, como el nombre del dibujo, se van a cambiar automáticamente en el momento que nosotros insertemos un plano, una vista a nuestro plano. A ver, se está... Ahí, vamos a terminar de ajustarlo. Estaba costando un poquito, ya lo tenemos. Y la ID de revisión, que también es bastante importante por si tenemos un plano que va a tener ciertas revisiones, lo veremos en las últimas clases. Ya tenemos nuestra cartela configurada y nos ha quedado ese espacio a la izquierda que es para poner el norte. Claro, el norte solo lo vamos a poner en las plantas, entonces como no queremos que esté en nuestro plano tipo, lo copiaremos directamente en los planos de plantas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es construir nuestros planos. Nos vamos a ir al navegador, dentro del navegador nos vamos a mostrar organizador y se nos va a abrir esta ventana del organizador. Con una vista a la derecha, si nosotros damos botón derecho sobre casa de Blas, tenemos varias opciones. Una de ellas es crear nuevo subgrupo, que es lo que vamos a hacer. Le vamos a pinchar sobre ID personalizado y le vamos a llamar EA, de estado actual. Y en nombre le vamos a llamar, le vamos a poner un nombre al subgrupo, en este caso plano de situación. Lo siguiente que vamos a hacer es darle clic a personalizar asignación de ID y le vamos a decir que use el prefijo. ¿Cuál prefijo? El de EA, estado actual. Y además, este es un truco donde dice añadir prefijo para este subgrupo. Si yo, por ejemplo, borro ese puntito y pulso B, ese es el prefijo que me va a ir detrás de EA, de estado actual. Es la nomenclatura que estamos usando para los planos. Yo en este caso lo que aconsejo es borrarlo y pulsar una vez la barra espaciadora. Y vamos a empezar en este caso con el número 1. Le damos a crear y ya tenemos nuestro subgrupo creado. Bien, nos lo vamos a mover ahí arriba y vamos a comenzar con el segundo de los subgrupos. Botón derecho sobre casa de Blas, crear nuevo subgrupo. En ID personalizado nuevamente EA, de estado actual, y en nombre plantas, porque es el subgrupo de los planos de las plantas. Y hacemos lo mismo. En añadir prefijo borramos ese puntito y una barra espaciadora. Y vamos a empezar con 10 en este caso. Por lo tanto, las plantas van a estar en el grupo de EA 10. Ahí vemos que nos aparece un 1 entre paréntesis. Nosotros podemos también cambiarle el nombre ahí abajo. Lo borro. Y vamos a hacer ahora lo mismo con las siguientes plantas. Perdona, con los siguientes alzados y con el subgrupo de secciones. Los alzados empiezan por 20 y ahí los tenemos en EA 20. Le borramos ese 1 que nos aparece entre paréntesis y continuamos con un subgrupo de secciones, en este caso EA 30. Esta es una nomenclatura que yo elijo, pero tú puedes elegir la nomenclatura que más te guste. A mí siempre me gusta organizar los subgrupos de los planos en este orden: EA de estado actual o ER en posteriores clases de estado reformado, y 10 para las plantas, 20 para los alzados, 30 para las secciones y 40 para los 3Ds. Bien, una vez que tenemos los subgrupos creados, lo que tenemos que hacer es crear planos dentro de esos subgrupos y luego nos vamos a mover las vistas a esos planos. Bien, vamos a crear planos para todas esas plantas, planos para todos los alzados, en este caso solo para el alzado noroeste, ya que el resto de alzados son iguales, y planos para las secciones. Por lo tanto, nos vamos al subgrupo, le damos a botón derecho y le damos a nuevo plano. En este caso no le vamos a dar a ID personalizado, vamos a dejar tic en usar libro automático. Y en el nombre del plano, plano de situación, que es el que toca. Y en el plano máster, importante, vamos a seleccionar el de Corvu A3, que es el que creamos al principio de la clase. Bien, con todo esto le damos a crear y se nos va a crear un plano. Si muevo un poquito la ventana hacia la izquierda, vemos que ahí se me ha generado un plano partiendo del plano máster. Ahí lo tenemos. Bien, pues vamos a hacer lo mismo con los siguientes subgrupos. Vamos a seguir creando planos. Botón derecho, nuevo plano. Le vamos a llamar, en este caso, planta baja, y plano máster, Corvu A3. Le damos a crear y seguimos haciendo lo mismo con el resto de planos. Vamos a crear un nuevo plano para la planta primera, plano máster, Corvu A3, crear, y lo mismo para un plano de cubiertas.
Bien, la parte de alzados, lo mismo, botón derecho sobre el subgrupo, crear plano, le llamamos alzado noroeste, plano master, Corbu A3. Es el mismo proceso todo el rato para todos los planos que queramos crear. Vamos a hacer uno de sección transversal y vamos a crear otro plano para la sección longitudinal, donde posteriormente incluiremos la sección en perspectiva, la sección fugada que hicimos en clases anteriores. Bien, ya tenemos nuestros planos bien organizados y ahora el tercer paso sería introducir las vistas en los planos. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a la izquierda, asegúrate que estás en mapa de vistas y yo pincho la vista y sin soltar, con el clic del ratón, arrastro hasta soltar en plano de situación. Ahí si despliego vemos que la vista se me ha introducido en el plano. Lo mismo voy a hacer con plantas. Me voy a la ventana de la izquierda, me voy a planta baja, arrastro la vista hasta soltarla en el plano correspondiente. Lo mismo con planta primera, con planta de cubiertas, lo mismo con el alzado noroeste, lo mismo con la sección transversal, en este caso no tenemos sección longitudinal, lo haremos un poquito más adelante, y lo mismo con la vista aérea del 3D. Desplegamos el plano de 3D y nos arrastramos la vista. Bien, ya tenemos todas las vistas incluidas, entonces ahora nos ha salido algo así. Nos vamos a ir a nuestro navegador y en libro de planos vamos a abrir el plano de situación, por ejemplo. El plano de situación, se nos ha incluido la vista del plano de situación en este plano máster, que ahora es el plano de situación. Está girada, la planta está girada, la queremos orientar con el norte hacia arriba y lo dejaremos para el penúltimo de los planos. Vamos a empezar con las plantas, nos abrimos la planta baja y me aparece esa vista en el centro. Si yo lo selecciono es un objeto y lo puedo mover con control D, como cualquier otro objeto en ArchiCAD. Yo lo puedo mover dentro de ese plano y si pincho en uno de los nodos, igual me aparece esa barra flotante con varias opciones. Yo puedo ampliar el marco de la vista y ajustarlo hasta puntos que a mí me interesen. Vale, una vez que lo tengo más o menos ajustado, ahora lo que nos faltaría es recortar un pelín las líneas de marcadores de alzado. Vemos que no se nos terminan de ver del todo. Si yo lo ajusto ahí en el plano, vamos a ver que esas líneas de marcadores me quedan un pelín recortadas. ¿Cómo se puede arreglar esto? Bueno, muy fácil, nos vamos a nuestra planta baja y lo único que tenemos que hacer es pinchar y estirar un poquito la línea de marcador de alzado. Ahí vemos que se me ha terminado de ajustar un pelín. Sin embargo, las letras no se me terminan de ver, por lo tanto lo voy a hacer un poquito más corto. Voy a hacer lo mismo con el resto de alzados. O sea, lo he hecho con la sección BB y voy a hacer lo mismo con el resto de alzados, para que todas las líneas de marcador se me vean en el plano de planta baja. Ahí yo me termino de mover con control D en mi vista y ya me queda todo dentro del marco del plano. Bueno, vemos que nos aparece un título por defecto, que dice planta baja. Yo esto lo voy a mover un poquito más arriba para que lo veas bien. Ahí lo vemos, de una forma automática me ha generado un título de esa vista, planta baja. Si yo me voy a las propiedades de la vista, ahí arriba a la izquierda, en ese icono de propiedades, vemos que yo puedo posicionarlo a la izquierda, lo puedo posicionar abajo, estamos hablando del título, y de la distancia, ahí la tenemos, de 10 unidades en este caso, respecto al dibujo. Bien, si me voy a identificación, pues me da la ID del dibujo, que le puedo decir por ID de vista o personalizado, el nombre del dibujo, en tamaño y apariencia lo mismo, se lo podría cambiar, en el marco si quiero que tenga marco o que no lo tenga, y en título le puedo decir si quiero que tenga título o que no. Yo normalmente le doy a que no, porque no me gusta ver ese título repetido, ya que en nuestro plano, ahí abajo a la derecha, le estamos diciendo que es la planta baja. Vemos cómo se nos ha insertado ese elemento a 1.100 automáticamente y EA10, que es el ID del plano, y el planta baja, que es el nombre del plano. La revisión todavía no se nos ha cambiado, lo veremos en las clases finales, cómo se añaden esas revisiones y esos nombres de entrega. Bien, lo que nos quedaría sería añadir el objeto de norte. Para eso nos vamos a ir a la herramienta objeto, ya sabemos dónde está, y en la barra de buscadores vamos a escribir norte. Y nos aparece este símbolo gráfico de norte, que es un símbolo gráfico inteligente, con ciertas dimensiones,
Podemos elegir el estilo, ahí lo vemos, si queremos una flechita o queremos que sea un círculo. Yo en este caso me gusta quitarle la letra N, o sea que en el texto podría suprimirlo para quedarme solo con el símbolo, y las dimensiones también se las podría cambiar. Bien, y ahí le tenemos que dar a clic a seguir el norte del proyecto. ¿Por qué? Porque es un objeto inteligente y nosotros describimos el norte en las primeras clases, entonces lo va a ajustar de una forma automática. Si yo pincho en la pantalla, el norte se me ha ajustado perfectamente a la orientación del plano. Sin embargo, es un pelín grande, por lo tanto selecciono el objeto, me voy a sus propiedades y lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer un pelín más pequeño. Ahí tenemos ese 20, que es la dimensión del círculo, el diámetro del círculo. Le damos a 10 y ya se nos termina de ajustar perfectamente el norte en el plano. Bien, ya tendríamos el plano de planta baja perfectamente definido. Nos vamos al navegador y vamos a hacer lo mismo con el siguiente plano, el plano de planta primera. Bien, el plano de planta primera nos aparece esa vista, lo primero que hacemos es irnos a sus propiedades, en el icono de arriba a la izquierda, y quitarle el título. Lo dejamos en sin título, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar como referencia el plano de planta baja, ahí lo tenemos, igual que hacíamos en nuestro mapa de proyecto, lo podemos hacer en el libro de planos, para movernos nuestra vista y que nos coincida con el plano de planta baja. Ahí elegimos un punto de referencia y lo dejamos situado en la misma posición que el de planta baja. Lo terminamos de ajustar y ya lo tendríamos definido perfectamente. Nos vamos a la planta de cubiertas y haríamos exactamente lo mismo. Seleccionamos, nos vamos a propiedades, le quitamos el título y ahora vamos a mostrar como referencia el plano de planta primera. Por ejemplo, podríamos enseñar el plano de planta baja. Movemos ahí un punto que tengamos de referencia y lo terminamos de ajustar. Bien, una vez que lo tenemos ajustado, el siguiente de los planos sería el del alzado. Por lo tanto, abrimos el alzado, vemos que se nos ha quedado la vista por ahí, control D, y lo puedo mover más o menos al centro, y lo termino de ajustar, terminado de colocar o de posicionar esta vista en mi plano. Con control D ya sabemos que yo puedo ir moviendo toda la vista hasta ajustarla más o menos. Lo voy a mover un poquito a la izquierda, y ahora sí voy a recortar esa vista pulsando los nodos y ajustándolos en el plano, y le voy a quitar el título desde propiedades, como siempre. Bien, siguiente de plano, plano de sección transversal. Plano de sección transversal, fíjate, se nos ha quedado la vista muy grande. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que cuando nosotros guardamos la vista transversal lo hicimos a escala 1:10. No pasa nada si hemos cometido este error o sencillamente hemos decidido cambiarlo más tarde, lo único que tenemos que hacer es irnos al navegador, al mapa de vistas, buscar la vista de esa sección transversal, como la tenemos bien organizada, sabemos dónde está, botón derecho y nos vamos a ir abajo del todo donde dice definiciones de vista. En definiciones de vista nosotros le podemos cambiar la escala, estaba a 1:10 y se la podemos colocar a 1:100, como el resto de plantas y de alzados del estado actual. Abrimos la vista, ya que se nos ha quedado por ahí abajo al cambiar la escala, control D y la ajustamos en nuestro plano. Vamos a mostrar nuestro alzado como referencia y vamos a situar la parte superior de la cubierta, la vamos a alinear con la parte superior del alzado. Bueno, terminamos de ajustar. Esto es un proceso muy mecánico, o sea, lo mismo que hemos hecho en el resto de los planos, es siempre colocar la vista en el plano, ajustar los nodos, quitarle el título desde propiedades y con una referencia por detrás ajustar la vista o terminar de ajustar la vista en su plano. Todos los elementos de abajo se me van configurando de forma automática. Bien, vamos a proceder con el siguiente de los planos. En este caso tenemos la vista aérea. La vista aérea es muy sencillito, se nos ha quedado más o menos ya bien colocado. Lo único que tendríamos que hacer es ajustar los nodos. Nos lo vamos a mover un pelín para que se nos quede totalmente centrado, ahí con control D. Y terminamos de ajustar los nodos al marco del plano. Bien, lo terminamos de ajustar, nos vamos a sus propiedades y a mí me gusta quitarle el título.
Ya digo, si lo quieres dejar, bueno, esto es cuestión de gustos, lo que mejor te venga. Bueno, ya tendríamos nuestro plano de vista aérea. Ahora vamos a pasar al plano de situación, que era el penúltimo, como te había comentado al principio. Claro, parece que está girada porque está siguiendo el resto de plantas, la planta de cubierta, pero en el plano de situación lo que nos interesa es que el norte sí que se nos quede mirando hacia arriba. Lo que vamos a hacer es girar esta vista. Seleccionamos la vista, botón derecho, mover, girar. Y lo voy a girar desde esa esquina inferior derecha. Primer punto de selección, segundo punto de selección, y ahora el tercer punto es hacia dónde la quiero alinear. Entonces yo con el Shift pulsado le voy a decir que ese punto de ahí se me quede en horizontal. Por lo tanto voy a terminar de ajustar mi planta. Vemos que ahora se me ha quedado girada, pero es como la quiero enseñar, es como quiero enseñar el plano de situación, y voy a hacer la ventana de la vista un poquito más grande para que me abarque toda la planta con el terreno. Vemos que ahí ya me está enseñando todo. Y ahora la voy a seleccionar, me voy a ir a sus propiedades y en título le voy a decir a que sin título nuevamente. Bien, ya tenemos nuestra planta posicionada. Ahora lo único que nos faltaría es añadir el norte. Por lo tanto vamos a abrir el plano de planta baja en otra pestaña, por lo tanto botón derecho, abrir en una nueva pestaña, seleccionamos el objeto de norte, control C para copiar. Si estamos en Windows, siempre estoy hablando en control C si estamos en Windows, si estamos en Mac ya sabemos que son otros comandos. Y pegar. Claro, ahora ese norte yo lo que quiero hacer es orientarlo hacia arriba. Para ello, si le doy a mover y a girar y lo intento girar, vemos que no me va a funcionar. ¿Ves? No se me queda mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque en las propiedades nosotros le habíamos dicho seguir el norte del proyecto y esto lo tenemos que deseleccionar. Ahora sí, botón derecho, mover, girar, primer punto, segundo punto y tercer punto hacia arriba y ya el norte se me ha quedado situado perfectamente con respecto a la planta. Bien, y el último de los planos, el plano de sección longitudinal. Para la sección longitudinal lo que vamos a hacer es crear una hoja de trabajo. Esto ya sabemos cómo se hace. Nos vamos a ir al mapa del proyecto y en hojas de trabajo, botón derecho, nueva hoja de trabajo. En ID, nuevamente EA de estado actual y en el nombre, pues sección longitudinal. Y en esta hoja de trabajo, que ya sabemos que es un elemento que funciona como un bloc de notas, yo lo que voy a hacer es insertar una imagen. Entonces, a la izquierda, si me voy a más, herramienta figura, igual que hicimos con el logo, pincho arriba a la izquierda en el icono para insertar una imagen. Le doy a abrir, selecciono el render de la sección fugada que creamos en clases anteriores y lo coloco en pantalla. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Mostrar como referencia la sección longitudinal que creamos. Si me voy al mapa de proyecto, ahí tenemos la sección bebé. Botón derecho, mostrar como trazado de referencia. Lo que voy a hacer es escalar esta foto más o menos. No me preocupa que esté perfectamente escalada, pero sí más o menos para que tenga una escala de referencia. Por lo tanto, me voy a arrastrar esa referencia, ya sabemos cómo se hace, desde el botón, desde el icono de la herramienta de la barra superior horizontal. La voy a arrastrar con un punto de referencia y me la voy a colocar por delante. Ya sabemos que en opciones tenemos la opción de poner la referencia adelante. Entonces ahora, para cambiar la escala a un objeto, nos vamos a edición con el objeto seleccionado, reformar y le vamos a dar a escalar. Y dejamos tic en definir gráficamente. Y selecciono el primer punto. El primer punto puede ser ese punto de referencia. Y el segundo punto, si yo dejo el Shift pulsado, puedo pinchar en ese punto de referencia y el último de los puntos es hacia dónde quiero escalar ese segundo de los puntos que yo marqué y le quiero decir que ese segundo de los puntos se convierta en este tercer punto de aquí. Bueno, pues más o menos se me queda escalada. Si yo ahora oculto la referencia, tengo una hoja de trabajo con una sección longitudinal escalada. Me voy a mapa de vistas y en secciones pincho botón derecho y vista nueva. Y con todas esas propiedades voy a crear una vista con esa foto que he creado en mi hoja de trabajo. Bien, si yo ahora me voy al navegador y me voy a mostrar organizador, lo único que tengo que hacer es arrastrar la vista de la sección longitudinal al plano de la sección longitudinal. Por lo tanto, me voy a la izquierda, me aseguro de que estoy en mapa de vistas, pincho en sección longitudinal y arrastro sin soltar
hasta llevármelo al plano de sección longitudinal. Ya se me ha colocado automáticamente esa vista, me voy a ir a mi libro de planos y voy a abrir el plano de sección longitudinal. Ahí la tengo. Bueno, pues como hemos hecho en estos últimos planos, es el mismo procedimiento. Me voy a sus propiedades, le quito el título si se lo quiero quitar, en este caso yo no quiero que se repita la información del título, voy a poner como referencia la sección transversal, por ejemplo, por lo tanto botón derecho sobre el plano de sección transversal, mostrar como referencia, y lo que voy a hacer es moverme ese punto superior con control D, es una foto, por lo tanto no me está localizando un punto en concreto, pero más o menos le voy a decir que ese punto se sitúe por ahí. Una vez que lo tengo localizado en altura, me lo voy a colocar en el plano hasta dejarlo perfectamente ajustado y más o menos centrado. Bien, vemos que me aparece esa escala por defecto, esa ID del plano y el nombre de sección longitudinal. Esos nombres ya sabemos que son inteligentes y se me colocan por defecto. Por lo tanto, ya tenemos nuestros planos perfectamente organizados en el libro de planos. Ahí tenemos planos de plantas, de alzados, de secciones y de vistas en 3D. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.